Un giro extraordinario sacude el alma de Manuel, cuando una explosiva revelación de Jimena lo arroja al abismo de una responsabilidad inesperada e inevitable. ¿Será posible que Jimena esté cargando una nueva vida, o será otro juego intrincado por parte de la mujer con un pasado misterioso? Hoy fue un día intenso para Hannah, quien se encuentra en claro estado de desesperación, sus hombros caídos y su mirada perdida en el abismo de su preocupación por la noticia del embarazo de Jimena. La revelación fue como un puñetazo y sus emociones se ven claramente en su rostro marcado por el disgusto. El mañana, sin embargo, trae consigo la perspectiva de un inminente cara a cara con Manuel, y la ansiedad se dibuja en su rostro, subrayando la tensión que la invade. Mientras tanto, el aire alrededor de Hannah parece cargado de electricidad mientras ella se adentra en un descubrimiento inesperado. Con ojos penetrantes y atentos, los jóvenes recopila detalles e información, revelando una aguda conciencia de su entorno. La tensión se intensifica cuando sus ojos se fijan en algo significativo, allanando el camino hacia un futuro intrincado y lleno de incertidumbre. La perspectiva de Hannah y Manuel cara a cara genera una sensación palpable de anticipación en el aire circundante. Las expresiones nerviosas de los habitantes de la ciudad revelan una mezcla de curiosidad y preocupación mientras se preguntan qué rumbo tomará la conversación entre los dos protagonistas. La tensión es tangible, expresada en miradas llenas de significado y en una suspensión general que impregna el ambiente. En este contexto, el viaje de descubrimiento de Hannah ofrece una especie de distracción, pero también añade un elemento de misterio a la trama en desarrollo. La ciudad, atrapada entre la noticia del embarazo y el inminente enfrentamiento, es un escenario de acción y reacción, en el que cada paso de los personajes contribuye a una trama cada vez más compleja y atractiva. Lorenzo y Elisa, ajenos a las miradas indiscretas, se encuentran en el silencio aparentemente intacto de la biblioteca. La suave luz abraza los estantes llenos de tomos antiguos y el silencio envuelve su momento de intimidad. Un beso apasionado, robado de la sabiduría y los secretos, se materializa, revelando un capítulo previamente oculto de su historia. El ambiente está cargado de una intensa conexión, pero la sombra de la incertidumbre comienza a surgir sobre la ya intrincada trama de sus relaciones. La preocupación se refleja en los rostros de Lorenzo y Elisa al darse cuenta de que han sido descubiertos. La persona que arroje luz sobre su secreto podría ser un eje que ponga en peligro sus planes para la próxima promesa. Una sutil tensión impregna su diálogo y el peso de la incertidumbre se siente en cada mirada y gesto. A pesar de las insinuaciones de la baronesa sobre la posible implicación de su hijo, el capitán parece creer las palabras de Lorenzo. Su confianza en su hijo crea una barrera contra investigaciones más profundas. La actitud del capitán, aunque no exenta de preocupación, transmite una especie de resignación, como si la investigación estuviera suspendida en un limbo de incertidumbre. La biblioteca, que alguna vez solo contenía sabiduría y conocimiento, ahora se convierte en el escenario de una exploración dramática de las relaciones humanas. La intimidad entre Lorenzo y Elisa, inicialmente un refugio, se transforma en un lugar de vulnerabilidad, mientras el secreto descubierto se extiende como una ola, proyectando una larga e incierta sombra sobre el futuro de los protagonistas. La trama da un giro más intenso cuando Lorenzo, impulsado por la determinación de proteger su secreto, choca con un joven llamado Curro. La tensión en el aire es palpable mientras Lorenzo intenta extraer información sobre quien descubrió su momento de intimidad. Curro, sin embargo, demuestra una resolución sorprendente, resistiendo la presión con una determinación que pone a prueba la paciencia de Lorenzo. La situación se vuelve cada vez más tensa y el joven tiene que afrontar una creciente incertidumbre y presión por parte de su padre. Mientras tanto, la trama se entrelaza aún más con nuevos acontecimientos. Curro, intrigado por los enredos de las relaciones, se acerca a Beatriz, mostrando un claro interés por su conexión con Martina. Esta nueva dinámica añade una capa adicional de complejidad al contexto, ya que Curro se encuentra atrapado en una red de relaciones intrincadas. Alonso, mientras tanto, está a punto de regresar con una noticia que cambiará el panorama familiar. Su inminente revelación crea una atmósfera de anticipación. Sin embargo, Martina se ve obligada a afrontar un complicado dilema cuando recibe la orden directa de Alonso de echar a Beatriz de palacio. La decisión de Martina choca con la dinámica interna de la familia, y para elegir tendrá que hacer promesas que influyan significativamente en el curso de los acontecimientos. La trama, en este intrincado juego de relaciones y secretos, continúa tejiendo una narrativa convincente y llena de suspenso. La trama se desvela aún más cuando Simona, consciente de las complejas conexiones que entrelazan la vida de los personajes, le sugiere a Carlos, el nuevo profesor, que rechace la oferta de trabajo.
La sombra del secreto que los une podría comprometer el delicado equilibrio en la dinámica de la comunidad. El ambiente se llena de cautela mientras Simona, con mirada atenta, intenta preservar la intrincada red de relaciones que ha tejido. Mientras tanto, el matrimonio entre María y Salvador continúa trayendo consigo una serie de complicaciones. Las preocupaciones de María se centran en la reacción de sus compañeros, un nudo emocional que añade otra capa de tensión a la historia. Las relaciones están entrelazadas de maneras cada vez más complejas con Teresa, que intenta mediar entre la joven pareja respecto a la decisión de casarse. Salvador, sin embargo, está ansioso por consolidar su vínculo lo antes posible. La aparente prisa parece estar relacionada con un contraste palpable entre la alegría que despertó el embarazo de Jimena y la frialdad que rodeaba el matrimonio de María. La coexistencia de estas dos realidades en la trama añade un elemento de tensión emocional, revelando la dinámica compleja y a menudo conflictiva de las relaciones humanas que se desarrollan dentro de esta intrincada narrativa. En el corazón del palacio, el tejido de las relaciones se complica aún más cuando Beatriz, con picardía consciente, sigue jugando con el trabajo, rozando el enfado de Martina. El aire se llena de tensión cuando Martina se encuentra ante una encrucijada emocional: amenazar a Beatriz, ayudarla a conquistar a su prima o incluso revelar todo lo que sabe sobre ella. El palacio se convierte en un laberinto de emociones, secretos y alianzas complejas, anticipando giros impredecibles que se revelarán en el futuro. Al mismo tiempo, Lorenzo no tiene tregua mientras continúa sus investigaciones para revelar la identidad de quienes presenciaron su beso con la baronesa. Un error en su trabajo se convierte en una amenaza potencial para la integridad de la trama, y Lorenzo está convencido de que el culpable se esconde entre el personal de servicio. Mientras tanto, Elisa astutamente, durante una conversación aparentemente informal con las caseras, revela que Curro mantiene una relación particularmente cercano a Hannah. Predice que su conexión no pasará desapercibida, augurando una sucesión de acontecimientos que involucrarán cada vez a más protagonistas. El palacio, con sus intrincados pasillos y habitaciones llenas de secretos, se transforma en un escenario de engaños y revelaciones inminentes. Las emociones se entrelazan con los movimientos estratégicos de los personajes, creando un complejo panorama de intriga. La incertidumbre impregna el aire, prometiendo un futuro lleno de giros inesperados dentro de esta intrincada narrativa. El capitán, inmerso en su deseo de acercarse a Catalina, persiste en sus intentos, convencido de que la promesa es la clave para lograr juntos hazañas extraordinarias. Su determinación se refleja en sus miradas penetrantes y palabras llenas de perspectivas de futuro, mientras intenta convencer a Catalina de creer en las posibilidades que se abren ante ellos. Mientras tanto, Pía se encuentra enfrentando la sombra de una inquietante sospecha. La duda siembra en ella el temor de que la baronesa pueda haberla envenenado, una insinuación que tiene sus raíces en las palabras de Hannah. Su mente está atrapada en una maraña de preocupaciones y decide compartir el peso de sus incertidumbres con su pareja. Entre los dos se crea una esfera de intimidad vulnerable, mientras Pía expresa sus miedos y busca consuelo en la comprensión de su pareja. Al mismo tiempo, Pía navega por las aguas inciertas de su salud, buscando respuestas que puedan revelar secretos ocultos. En esta intrincada red de relaciones, el destino de los personajes se revela a través de miradas elocuentes, palabras pesadas y la constante sospecha que rodea el palacio, esperando ser revelada. Llega una misteriosa carta desde París, sin mensaje concreto, dirigida tanto a Pía como a su prima Martina, media hermana de Catalina. Las dos mujeres se encuentran inmersas en un mar de incertidumbres, preguntándose qué cosas nuevas podrían pasar. Traer y a la vuelta del que lo escribió. El ambiente se llena de anticipación y curiosidad mientras intentan descifrar las pistas contenidas en la carta, preguntándose si el remitente regresará pronto. Mientras tanto, Salvador, que navega por las calles, enfrenta desafíos cada vez mayores y depende de pastillas para controlar sus ataques de pánico. Su lucha interna se vuelve palpable, mientras que las presiones externas amenazan con socavar su estabilidad. Lope, consciente de las dificultades del futuro marido de María, se encuentra en un estado de preocupación. La perspectiva de un matrimonio inminente parece verse comprometida por las complejas circunstancias que enfrenta Salvador. El palacio, con sus historias entrelazadas y sus personajes que luchan con sus propios demonios internos, se convierte en el escenario de un drama que se desarrolla en paralelo. Las preguntas no resueltas sobre la identidad del remitente de la carta y los desafíos personales de Salvador introducen elementos de suspenso e incertidumbre, sugiriendo que el futuro estará marcado por revelaciones y decisiones inesperadas. A pesar de las preocupaciones que la rodean,
María se ve envuelta en una especie de éxtasis, un vórtice de emociones encontradas. Pide la ayuda de sus amigas, ansiosas por hacer realidad su sueño de boda, centrándose en diseñar su vestido de novia. Su determinación de realizar este deseo choca con el contexto tumultuoso que la rodea, creando un contraste vibrante entre la alegría personal y las preocupaciones externas. Al mismo tiempo, Beatriz intensifica la presión sobre Martina, ejerciendo su influencia para conseguir un trabajo. A pesar de la resistencia inicial de la niña, Beatriz tiene suficiente influencia para manipularla, creando una dinámica de subtexto e intriga. El palacio se convierte en el escenario de alianzas y rivalidades, y la tensión aumenta a medida que los personajes se ven atrapados en una danza de poder. Mientras tanto, Simona decide para revelarle el secreto a don Carlos, el nuevo maestro, revelando que fue ella quien lo llevó a la promesa. Esta revelación crea una mayor complicación en las relaciones entrelazadas de la historia, ya que los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. El aire está lleno de suspenso y el destino de los personajes está en juego, suspendido entre las decisiones cruciales que enfrentarán. Manuel, inmerso en un mar de pensamientos e incertidumbres, se ve obligado a afrontar una decisión crucial respecto a la oferta de trabajo en Milán. Aunque inicialmente esperaba tener una semana para reflexionar, el empresario interesado en su talento hace su promesa con urgencia, solicitando una reunión inmediata para discutir el futuro laboral del joven. Las emociones se mezclan en el rostro de Manuel, entre la ansiedad de un cambio inminente y la necesidad de tomar una decisión que marcará su destino. La trama se complica. Es más como una intrincada partida de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. La intriga y las decisiones difíciles se entretejen en la trama, mientras que el destino de los personajes pende delicadamente de un hilo. El salón de la promesa se convierte en el escenario de tensiones palpables y dinámicas de poder sutiles. Mientras tanto, Manuel finalmente cumple la promesa que le hizo a Hannah, entregándole a la mujer la foto tomada por Blanca Palomar. El gesto está lleno de significado y finalmente arroja luz sobre el misterio que rodea al embarazo de Jimena. Las emociones de Manuel al afrontar este momento clave se reflejan en sus ojos, transmitiendo la revelación y comprensión del peso que conlleva la verdad. El capítulo de hoy finaliza con la llegada inesperada de Pedro Farré a la promesa. El ambiente está lleno de anticipación cuando Pedro expresa su intención de cerrar un trato con Manuel sobre un nuevo y ambicioso proyecto de aviación. Sin embargo, la situación personal de Ximena ensombrece la perspectiva, lo que llevó a Manuel a rechazar de plano la oferta. La sala se llena de silencios elocuentes a medida que la trama se desarrolla en direcciones inesperadas, prometiendo aún más complejidad y sorpresas en el próximo capítulo de esta apasionante historia. Ximena, en una mezcla de emociones complejas, interpreta la decisión de Manuel como una victoria personal. Su rostro refleja una mezcla de triunfo y satisfacción, mientras que su marido parece distante, sin dejarse involucrar personalmente en la situación. Los matices de las emociones se entrelazan en la habitación, creando una atmósfera llena de tensión y matices. Mientras tanto, Hannah, en su búsqueda por comprender los cambios en la relación entre Manuel y Ximena, descubre que su marido se va a Italia. La noticia llega a la mujer como un puñetazo en el estómago, interpretándola como una decisión ligada al nuevo vínculo entre Manuel y Ximena. Una conexión que Hannah siente. Como lo buscaban ambos, sacudiendo los cimientos de la confianza que había depositado en su relación. Sus preocupaciones se convierten en una carga compartida cuando habla de ellas con María Fernández y Teresa, formando un trío de pensamientos convergentes. María Fernández y Teresa se suman a las preocupaciones de Hannah, viendo el embarazo de Ximena como una jugada estratégica para poner en dificultades al señor Pía. Las expresiones de sus rostros revelan una combinación de sospecha e intriga mientras discuten las posibles motivaciones detrás de los acontecimientos que se desarrollan. Rómulo, en su gesto de generosidad, financia de su propio bolsillo las lecciones del maestro Carlos. Este secreto, inicialmente bien guardado, se revela cuando Simón y Candela lo descubren, entregando la revelación a los cocineros. A pesar de los vanos intentos del mayordomo por mantener todo bajo control, la verdad emerge como un río que se desborda. El edificio vibra con implicaciones y tensiones a medida que se revela la dinámica interna. Petra, en un giro sorprendente, muestra gratitud al resto del servicio por la ayuda recibida. Los rostros de los personajes reflejan una mezcla de sorpresa y comprensión, mientras la trama gira en direcciones inesperadas. ¿Y estás disfrutando de la intrincada dinámica de esta historia? No te pierdas ni un solo detalle. Haga clic en el botón suscribirse para recibir actualizaciones en tiempo real y no perderse los últimos avances.
Mientras tanto, el hilo narrativo se extiende cuando María, inmersa en los preparativos de su boda, acepta la oferta de Petra de ayudarla con el vestido de novia. La atmósfera se llena de momentos delicados mientras las mujeres colaboran, creando una imagen de solidaridad inesperada. La trama se desarrolla a través de los desafíos que enfrentan María y Salvador en la preparación de su boda. La sala está impregnada de una atmósfera de tensión mientras los dos afrontan las dificultades que surgen durante los preparativos. Los rostros de los protagonistas reflejan preocupación e incertidumbre, revelando la complejidad de relaciones intrincadas. Mientras tanto, Mauro y López, observando atentamente los acontecimientos, están preocupados por los ataques de pánico de Salvador. La tensión aumenta cuando se dan cuenta de que el niño está tomando pastillas para controlar su ansiedad. López, con profunda preocupación, sabe que debe abordar el tema con Salvador. Es consciente de que el joven debe resolver este problema antes de comprometerse con el importante paso del matrimonio. Martina, siguiendo las instrucciones de Beatriz, se desmarca del picnic, abandonando el entretenimiento para concentrarse en el trabajo. La escena queda envuelta en un velo de confusión, mientras la joven aconseja al niño que dé un paso adelante con su amigo. Su expresión refleja indecisión mientras se encuentra navegando por las sutilezas de relaciones entrelazadas. Martina, tras los últimos acercamientos, se encuentra ante una decisión crucial respecto a Beatriz y sus verdaderas intenciones. La habitación está impregnada de una atmósfera llena de incertidumbre, mientras Martina reflexiona sobre sus emociones y los pasos a seguir. Mientras tanto, la baronesa y Lorenzo, convencidos de que Hanna fue la única testigo de su beso, planean en secreto deshacerse de ella. La trama se complica con intrigas y alianzas oscuras, mientras los personajes planean eliminar la amenaza potencial representada por Hanna. Por otro lado, Elisa tiene una clave para bajar la guardia de Catalina. Hacia el capitán, recibe una misteriosa caja de parte de Lorenzo. La escena está llena de misterio y anticipación mientras la joven se prepara para revelar el contenido de la caja, destinada a despertar sentimientos en la mente de Catalina y cambiar su percepción sobre Lorenzo. El clímax de la trama ocurre cuando Catalina y Martina, impregnadas por sus inquietudes, se dirigen a Alonso respecto a la baronesa. Las sombras de la incertidumbre se extienden sobre una ya complicada maraña de relaciones, secretos y alianzas dentro del hogar de la promesa. La sala está impregnada de una atmósfera llena de tensión, mientras los personajes expresan abiertamente sus inquietudes. Hemos llegado a un momento decisivo, en el que cada paso dado podría cambiar irremediablemente el curso de las vidas entrelazadas en la intrincada trama de este cuento. Las miradas de los protagonistas reflejan la ansiedad ante revelaciones inminentes y decisiones cruciales que podrían determinar el destino del. Personajes principales. Antes de profundizar en los próximos desarrollos de las aventuras en la morada de la promesa, suena una invitación. Suscríbete al canal para recibir un adelanto de los vídeos de los próximos capítulos. Los avances prometen giros que prometen estar llenos de emociones y revelaciones. Nuestra mirada se posa en Lope inmerso en la delicadeza de una difícil tarea, acercarse a Salvador con la intención de solucionar sus problemas antes de la inminente boda. Sin embargo, el joven reacciona con palpable resistencia, deseoso de casarse lo antes posible y poco dispuesto a afrontar su situación. La ansiedad impregna el aire mientras Lope, consciente de un grave problema que mina la serenidad de Salvador, se ve obligado a convencer a su amigo de que se detenga y afronte la realidad antes de dar un paso tan importante. La decisión de Lope está llena de tensión y dificultad. Antes de recurrir a María Fernández, se enfrenta a la ardua tarea de persuadir Salvador para enfrentar la realidad. En sus ojos se refleja la preocupación de López por el estado de Salvador, temiendo que el gran problema del joven se convierta en una carga insoportable. Su voz está llena de preocupación mientras intenta hacerle entender a Salvador la importancia de cuidarse antes de dar el paso hacia el matrimonio. La historia revela que Salvador ha pasado por situaciones traumáticas, dejándolo con heridas profundas que tardarán en sanar. Su salud mental parece incompatible con dar un paso tan importante hacia el matrimonio. La decisión de López está impulsada por una preocupación genuina por su amigo, tratando de preservar su salud y bienestar antes de asumir un compromiso tan importante. En el corazón de la casa de la promesa, Catalina, joven y despreocupada, experimenta un cambio de opinión hacia Lorenzo, influenciada positivamente por el broche de su madre recuperado por el soldado. A pesar de la Ante las advertencias de Hanna sobre conexiones peligrosas, la joven se acerca a Manuel, atraída por su presencia. Sin embargo, Jimena, con un control cada vez mayor sobre la vida de Manuel, le niega al joven cortés lo que desea.
La dinámica de la relación sugiere que el vínculo entre Manuel y Jimena se está fortaleciendo, hecho que su padre, Alonso, decide abordar en una conversación franca con su hijo. Alonso destaca la excesiva atención que requiere Jimena, pero al mismo tiempo subraya que Manuel está pasando por un momento complicado. Está claro que el embarazo de Jimena está influyendo en la dinámica y decisiones de la pareja. En un intento por aliviar las tensiones, Manuel sugiere que Hannah cuide de su esposa durante su embarazo, una medida que podría generar situaciones incómodas para ambas mujeres involucradas. Al mismo tiempo, el clima entre las mujeres de la casa se vuelve tenso. Candela muestra satisfacción hacia Carlos, alabándolo y orando por él mientras Simona parece moverse en la dirección opuesta. Hannah, consciente del riesgo de represalias por parte del capitán, advierte a Hannah que actúe con precaución, temiendo que su padre descubra su implicación como testigo del beso entre la baronesa y Lorenzo, un hombre de temperamento impredecible y capaz de gestos extremos. Antes de concluir, no olvides suscribirte a nuestro canal YouTube. Siempre serás el primero en recibir los últimos avances y en experimentar de primera mano las sorpresas que tenemos reservadas para ti. Regístrate ahora y no te pierdas la emoción de cada nuevo episodio.